Entonces, volviendo a nuestro dibujito, vamos a poner la lupa sobre los insulinos sensibilizadores. La metformina, fíjense que hace muchísimos años que la conocemos, desde hace más de 100 años, casi con la insulina, pero por los efectos colaterales de intolerancia digestiva, la fenformina, que fue la hermana mayor de la metformina, que daba acidosis metabólica, quedó en un cajón hasta que en la década del 70 volvió al escenario. Y entonces se mostró que es excelente y tiene que utilizarse. Y ahí es un fármaco que veremos que tiene disminución del riesgo cardiovascular y disminución de la glucemia. Dos o tres cosas para tener presente. La primera cosa es que prácticamente no se metaboliza, se elimina por riñón, por lo tanto hay que tener presente que es una droga que no interfiere con otros fármacos del tejido a nivel hepático, y la otra cosa que hace es un insulino sensibilizador muy potente y que entonces tiene una vida media muy corta y por eso lo tenemos que dar 3 veces por día. La metformina no se metaboliza en vivo y entonces tenemos que mantener la absorción, que un 50% se absorbe positivamente y un resto puede quedar en el tubo digestivo. Esto que queda en el tubo digestivo en las formulaciones XR es muy importante porque tiene un efecto incretínico, como veremos luego. Entonces es muy, muy interesante. Aquí este trabajo publicado recientemente, hace unos años, muestra que la metformina que queda en la luz intestinal contribuye a la liberación en el intestino a través del mecanismo de las células L de insulina. ¿Cómo funciona? Reduce la absorción de glucosa a nivel gastrointestinal y aumenta a través del proceso de fosforilación mejor dicho, la optimización de glucosa por parte del hígado y disminuye la síntesis de VLDL de triglicéridos. Por lo tanto, aumenta la sensibilidad a la insulina, bajando los triglicéridos y la glucosa. Entonces, al excretarse en orina, ¿sí? A las pocas horas tenemos que darla de una forma reiterada, hacerlo de las formas XR que podemos darlo una vez por día. ¿Cuál es el secreto del éxito con la metformina? Hay que empezar con dosis chicas, 500 miligramos a la noche. Y si el paciente tolera bien, le subo a la semana otros 500 miligramos antes del desayuno. Y si el paciente tolera bien, le sumo a 1000 a la noche y 500 a la mañana. Si no tolera, vuelvo a bajar y puedo poner 750 a la noche. No se olviden que es el fármaco más económico y más eficaz, y perderlo, y que tiene una alta potencia porque disminuye un 2% la glicosiladas. Perderlo es un pecado, entonces aprendamos a prescribirla escalonadamente. No hay que apurarse con estos pacientes. No es necesario correr. ¿Qué es importante recordar? Que con clearance menores de 30 no se recomienda, hay que pensar en cómo... Yo tengo pacientes que tienen nada más que 500 miligramos diarios cuando están porque es eficaz, sigue siendo eficaz. Pero siempre recuerden de reducir la dosis cuando los pacientes bajan de 45 de clearance. Bien, ¿qué otro fármaco tenemos en las listas? Los tiazolidindionas. Las tiazolidindionas actúan sobre los PPAR gamma a nivel sistémico. De hecho, van a encontrar trabajos de usar tiazolidindionas para hígado graso, tiazolidindionas para la psoriasis y tiazolidindionas en la diabetes, ya que genera una protección a través de los PPARs de bajar inflamación, baja el TNF-alfa, y esto mejora el almacenamiento de lípidos, tiene un efecto que es anti-hiperglucémico, y entonces al inhibir la neoglucogénesis mejora la glucemia. Entonces es un fármaco que lo podemos usar. Han tenido muy mala fama por el trabajo de Nissen, por el riesgo cardiovascular, pero usándolo inteligentemente con dosis de 30 miligramos es adecuado. También los estudios de pioglitazona y cáncer de vejiga no han demostrado con el tiempo ser verdaderamente reales. Con respecto a los secretagogos, tenemos que pensar que la insulina se secreta cuando aumenta la glucosa, los canales aumenta el ATP intracelular, los canales de calcio se abren y se libera la insulina. La célula beta lo que hace es responde al estímulo de glucosa a liberación de insulina, por eso es glucoso sensible. Las sulfonilureas, ¿qué es lo que hacen? Mantienen más abiertos
el canal de potasio para liberación de la insulina. Esa es su función principal. ¿Qué es importante? El UKPDS 33, vieron que el United Kingdom Perfect Diabetes Study es un estudio que tiene muchísimos años, que habla de cómo manejar los pacientes diabéticos, mostró que tiene alto beneficio con respecto al riesgo cardiovascular. Y que, fíjense, reduce un 25% los endpoints microvasculares y 16% el infarto de miocardio. Por lo tanto, son fármacos eficaces bien utilizados. Lo que sí sabemos desde hace muchos años es que si yo exprimo mucho la célula beta, en algún momento claudica y entonces ahí tenemos que ver cómo utilizar otros fármacos, seguramente la insulina. Los estudios de UKPDS todos mostraron, ahí mezclar, como ven, van a ver la rosiglitazona, que es un insulinosensibilizador en el ADOP, la metformina y la glibenclamida, que con el paso del tiempo, lo mismo que en el UKPDS, se va perdiendo esta eficacia. Pero si los pacientes hacen ejercicio y comen bien, uno puede tenerlos más tiempos con esos fármacos. Entonces, vemos con el tiempo que va cayendo la eficacia terapéutica y esto es frecuente en los pacientes además con carga o con antecedentes familiares importantes. Ahí vemos cómo los endpoints glucémicos, tanto en el ACOR para tratamiento intensivo como para tratamiento estándar, nos daban mayor cantidad de riesgo de hipoglucemia. El BAD fue el estudio hecho con veteranos que mostró que el manejo intensivo aumentaba el riesgo de ACV, lo mismo que el ADVANCE aumentaba el riesgo de hipoglucemia. Pero debemos recordar que de esos trabajos ahora han salido nuevos fármacos. Tenemos las de sulfodrogas de primera generación, la clorpropamida, ¿se acuerdan del Diabinese? Que tenía 36 horas de vida media, lo cual era una locura. Después pasamos a la segunda generación, la glibenclamida, la heliclacida, la glipizida y la glimepirida. Todos van teniendo cada vez menos vida media más corta. Y hoy tenemos la glicacida, que tiene la particularidad, la MR, que solo actúa, tiene un ligando que es sensible a los niveles de glucosa, con lo cual eso hace que nosotros tengamos muchos menos hipoglucemia y mucho menos impacto sobre la ganancia de peso. Entonces, la glicacida del MR tiene la particularidad que da más protección, el estudio Advance lo demostró, y que tiene menos tasa de hipoglucemia. Entonces, ese es un beneficio y se puede dar una vez por día 60 miligramos. Con respecto a los secretagogos, también tenemos que tener presente que hay nuevos fármacos en la diabetes 2, fuera de los convencionales, que son los inhibidores de DPP4 y agonistas del receptor de GLP-1. ¿Cómo actúan estos fármacos? Nosotros tenemos un eje entero-insular, eso quiere decir que los sales biliares y los hidratos de carbono en la luz intestinal generan una liberación de sustancias incretinas, neurotransmisores, que impactan sobre las células K y las células L a nivel del intestino, del ilion. Las células K producen GIP, que es el péptido gastrointestinal, y el GLPS, que es el glucagon like, la proteína tipo 1, que tiene la característica que es liberadora de insulina. Entonces, estos GLP-1 que se liberan cuando yo como, contribuyen a la normalización de la glucemia. Entonces, se sabe qué es el efecto incretínico. Si yo pongo 10 gramos endovenoso, libero una cantidad de insulina. Y si pongo 10 gramos en forma oral, lo que hago es libero otra cantidad de insulina. Entonces, este efecto que se llama incretínico es porque la liberación de glucosa cuando yo como es distinta a que si le infunden endovenosa. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen estos agonistas del GLP-1? Secretados por las células L. A nivel del cerebro aumenta la saciedad. A nivel del estómago disminuye el vaciamiento gástrico, con lo cual hay más plenitud y como menos. Bajan la tensión arterial, disminuye la producción hepática de glucosa. A nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina glucosa dependiente, aumenta la síntesis de insulina y disminuye la secreción de glucagón glucosa dependiente, con lo cual esto es altamente beneficioso. Este mecanismo genera
que esta liberación del GLP-1 cada vez que comemos sea beneficioso. Entonces, si yo pongo un GLP-1, porque ¿cuál es la dificultad que yo tengo? El GLP-1 tiene una vida media muy corta, muy corta, y entonces la DPP-4 lo degrada en menos de 1 minuto y medio. Si yo pongo un GLP-1 que tiene la particularidad de trabajar más tiempo, tengo este beneficio. Entonces, en los diabéticos 2, como ven en la curva que está a la derecha, este efecto incretínico, que es la liberación de insulina después de comer, o después de comer el hidrato de carbono, está disminuido. Entonces, en el normal hay mayor liberación de insulina. En cambio, en el que tiene diabetes 2 tiene menor liberación de insulina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, esto muestra claramente cómo estos pacientes tienen más glucagón y menos insulina. Entonces, lo que vamos a hacer es estos incretinomiméticos, como ven ahí está la lista de inhibidores de PP4, sitagliptina, vildagliptina, salsagliptina, linagliptina y teneligliptina, y agonistas de GLP-1, son los que van a actuar de una forma contribuyendo a mejorar la liberación de la insulina prandial. ¿Sí? Ahí que están en la lista, acuérdense, el que está en el medio, que es la saxa, es la única que tiene metabolismo hepático, que va por el citocromo 3 a 4. Y la lina es la única que le puedo dar en falla renal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como libero GLP-1, este GLP-1 es tomado por la DPP-4 y se inactiva rápidamente. Si yo utilizo un inhibidor del DPP-4, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hago que el GLP-1 viva más tiempo. Entonces, esta enzima que degrada el GLP-1, yo le inhibo con los inhibidores de PP4, que son cita, vildasaxalina, TN, alogliptina, etc. Y ya van a venir alguna más, pero recuerden dos cosas que tenemos que saber como clínicos. La saxa tiene alta interacción con muchos fármacos del 3 a 4 y la lina la puedo usar en insuficiencia renal. ¿Cuáles son los beneficios? No dan hipoglucemia, tiene efecto neutro del peso y tiene muy pocos efectos colaterales. ¿Cuál es la contra que tienen? Baja muy poco la glicosilada. ¿Qué otra contra tienen? No han demostrado eficacia de protección cardiovascular significativa. Entonces, ¿por qué los asocian idealmente metformina con DPP4? Porque a nivel de la célula pancreática, lo que hace es mejora la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón, los DPP4. Y además, en forma conjunta, disminuye la producción hepática de glucosa, no tiene riesgo de hipoglucemia y no hace ganar peso. Por lo tanto, por eso son dos de los fármacos que se utilizan frecuentemente juntos en casi toda la industria, todos los fármacos desarrollados por la industria. ¿Qué tengo con respecto a los agonistas del GLP-1? A diferencia de los otros son orales, estos son subcutáneos. ¿Qué es lo que hago? Yo fabrico un GLP-1 sintético, el liraglutide o xenatide. ¿Qué es lo que tienen estos? Como virtud, viven más. En vez de durar 1 minuto y medio, pueden estar muchas más horas. Y entonces eso hace que el efecto incretínico del GLP-1 dure mucho más tiempo. ¿Cuáles son las diferencias? El agonista de GLP-1 es subcutáneo, es resistente a la degradación de PP4, actúa sobre el nivel de GLP-1 activo, mantiene más altos los niveles de GLP-1 activo y tiene alta afinidad por el receptor. Los inhibidores de PP4 son orales, inhiben de la enzima, tiene menores niveles plasmáticos en los pacientes de GLP-1 y tiene una actividad incrementada sobre el receptor del GLP-1. Entonces, estos agonistas del GLP-1, a diferencia, aumentan la producción, a diferencia de los de PP4 que mantienen el rango fisiológico, y la glicosilada, el impacto sobre la glicosilada es distinto. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio más importante que tienen los agonistas de GLP-1? Ayudan a bajar peso y producen bajo riesgo cardiovascular, disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la contra que tienen? Los efectos de intolerancia gastrointestinal, por lo cual hay que titularlo empezando en 0.6 a 0.9 a 1.2, igual que la metformina se va siguiendo de acuerdo a lo que el paciente tolere. Los inhibidores de PP4, ¿qué es lo que tienen? No cambian el peso, son bien toleradas, no tienen hipoglucemia prácticamente, pero menor impacto sobre glucosilada. Y por último, nos van quedando los glucosúricos. Entonces, nosotros sabemos que todos los medicamentos que hemos visto hasta ahora
ni requieren de la glucosa para tener una respuesta. A diferencia de los independientes de la insulina, ¿sí?, que son inhibidores de SGLT2, que actúan en el riñón independientemente de los niveles de insulina plasmática. Y entonces aumenta la absorción de la excreción de glucosa con pérdida calórica. Son las famosas glifosinas. Estas glifosinas, ¿cómo actúan? A través del tubo contorneado proximal, inhiben un receptor, ¿sí?, que es compartido por sodio, y entonces, ¿qué es lo que tienen? Mayor eliminación. Por eso, al eliminar sodio y al eliminar glucosa, los pacientes bajan la tensión arterial un poco y también bajan un poquito de peso. ¿Qué es lo que tienen acá? Estos son todos los medicamentos que hoy tenemos para utilizar. Los de IPP4, por supuesto, los primera fila, que son los inhibidores de alfa-glicosidasa, no usamos más por la distensión y la diarrea que daban. El acarbose no lo usamos más, a pesar de que siguen estando en el mercado. Los inhibidores de PP4 tienen la ventaja que no dan hipoglucemia, son bien toleradas, pero pueden aumentar la falla cardíaca en los pacientes que tienen muy baja fracción de eyección. Los inhibidores del SGLT2 aumentan la glucosuria, cae el peso de los pacientes, no hay hipoglucemia, hay caída de la tensión arterial y lo podemos usar prácticamente hasta 25-30 litros. Las infecciones en tracto genitourinario es nuestro problema, la poliuria es nuestro problema, la deshidratación es nuestro problema, ¿sí? Entonces tenemos que estar tener presente. Aumenta el LDL, aumenta también un poquito el HDL. Cae el clearance al principio, pero después se normaliza. ¿Qué pasa con los agonistas de GLP-1? ¿Sí? Aumentan como mecanismo, aumentan la insulina, disminuyen el glucagón, disminuyen el basamiento, la saciedad, y que tienen como beneficio mejora la glucemia postprandial y mejora el riesgo cardiovascular con la caída de peso, ¿sí? No ha sido demostrado lo de los roedores en humanos del cáncer de tiroides y tiene que darse endovenoso. Por último, la insulina no vamos a hablar, que calculo que será en otro cuadro, en otra clase. Este cuadro que tienen aquí es lo único que, si ustedes imprimen y ponen abajo del vidrio del consultorio o lo pegan en el celular, es lo que le va a servir para entender los niveles de eficacia, de riesgo de hipoglucemia, qué pasa con el peso, los efectos colaterales y el costo, ya que no es menor hoy en día a la hora de definir qué paciente vamos o qué medicamento vamos a elegir para cada paciente. Entonces, no hay un fármaco antidiabético ideal en combinación con metformina. Todos presentan beneficios y limitaciones que deben ser evaluados a la hora de su prescripción en relación con las características de cada paciente en su forma personalizada, y la eficacia y seguridad son las reglas de oro para entrar en el mercado. Un análisis responsable, adecuado al paciente que tengo, es fundamental a la hora de elegir a lo mismo que los